Tras el Sea Otter Classic de California, Fox dejó ver un prototipo de una horquilla invertida para enduro. Esta horquilla tiene una pinta muy buena para tratarse de un prototipo, y es que en un vídeo que tenemos en el canal hablamos de que seguramente se trataría de un modelo de preproducción, si no es que fuera realmente de producción, pero tan solo teníamos rumores, y lo que sabíamos era de oídas. Yo soy Jesús, bienvenidos al canal, y nuestras sospechas se han confirmado, porque Fox ha presentado su nueva horquilla para enduro, la Fox Podium. Y como no puede ser de otra manera, estamos en ALH Bike, nuestro taller especializado en suspensiones, que ya tienen un modelo disponible para todo aquel que la quiera montar en su bicicleta y disponga de una buena billetera, porque del precio y del peso hablaremos más adelante, así que quédate hasta el final, que gracias a los chicos de Bicimax en Portugal tenemos esta unidad por adelantado de la Fox Podium preparada para mostraros en nuestro canal y en ALH Bike, hoy en su día de presentación. No te quito más tiempo, empezamos con el vídeo. Vamos a empezar hablando de las características principales de esta horquilla, y lo primero que salta a la vista es evidentemente su diseño. Se trata de una horquilla invertida de pletina simple, lo que significa que las barras están situadas en la parte inferior. Esta configuración no es solo estética, tiene ventajas mecánicas reales. Al estar el mayor peso concentrado en la parte móvil, es decir, en la parte que se desplaza al comprimirse la suspensión, se reduce el esfuerzo necesario para que la horquilla empiece a moverse, y esto se traduce en una mejor sensibilidad ante los pequeños impactos. Esto no es algo que se haya inventado Fox como argumento de marketing para vender esta horquilla, esto es pura física, y aquí entra en juego el concepto clave, la fricción. La fricción se divide en dos tipos, la estática y dinámica. La dinámica es la que tiene lugar durante el movimiento de la horquilla, pero aunque su importancia es alta, nos preocupa menos porque es más baja que la estática. La fricción estática, en cambio, es mayor y es la que se debe vencer cuando la horquilla comienza a moverse desde el reposo o desde una posición relativamente estable como el punto de sag. Por eso el comienzo de la compresión es más dura que el tramo consecutivo inmediato. Con esta configuración invertida, el propio peso de la parte móvil, lo que en física es una fuerza, ayuda a superar esa fricción estática inicial. En otras palabras, aunque la horquilla pese más, al estar ese peso en la parte flotante, se facilita el movimiento inicial y mejora la sensibilidad de la suspensión. Seguimos hablando de características. El recorrido será de 170 milímetros, aunque se puede limitar a 160. Y la verdad es una pena, porque me hubiera gustado ver una horquilla como esta en una bicicleta de superenduro con recorridos de 180. Pero ¿qué se le va a hacer? Lo dejaremos para la siguiente iteración de diseño de esta horquilla. Un aspecto constructivo que salta a la vista es que tanto la corona como las botellas están notablemente sobredimensionadas. Los tubos superiores tienen un diámetro 9 milímetros mayor que el de las botellas de la Fox 38. Es una horquilla exclusivamente para rueda de 29 y solo se ha presentado un modelo, el Factory, con barras Kashima y con un cartucho Grip X2, un cartucho que conocemos desde el año pasado y que es una mejora muy importante con respecto a las anteriores Grip 2. Lo que sí que puede ser una buena mejora es que si te está gustando el vídeo le des un buen like y que te suscribas si te gusta más contenido como este, que gracias a todos vosotros que os estáis suscribiendo he podido traer este contenido al canal. Si continuamos hablando de los detalles, vemos como aquí hay un cambio con respecto a los modelos tradicionales, porque el eje de la rueda es de 20 milímetros de diámetro y no el clásico de 15. Esto para algunos no será un problema, porque algunos bujes se adaptan fácilmente de 15 milímetros a 20, simplemente cambiando los casquillos laterales, pero en otros casos habrá que cambiar el buje de la rueda, con todo lo que esto implica, quitar neumático, fondo de llanta, radio, volver a radiar, tubelizar. Un engorro, la verdad, pero bien lo vale para montar una horquilla tan exclusiva como esta. La elección del eje de 20 busca garantizar un mínimo de rigidez torsional, que es el posible punto débil de una horquilla invertida como esta. Y una cosa que no se nos puede escapar es que los casquillos se sitúan más cerca del eje de la rueda, y es que con cada compresión el eje se acerca más al primer casquillo, disminuyendo considerablemente la palanca de flexión y dotando esta horquilla de una suavidad extraordinaria, incluso en los tramos más avanzados del recorrido. Y según sus especificaciones, esta horquilla está preparada para montar directamente discos de 203 milímetros de diámetro y nos indican que aguanta un tamaño máximo de disco de 230. Y en su momento sospechamos que esta horquilla podía tener barra de 38, pero Fox ha trabajado mucho en la rigidez a través de sus botellas. Las barras de 38 podrían ser excesivas en combinación con el eje de 20, por lo que Fox ha decidido relajar un poco la rigidez frontal de la horquilla y montar barras de 36. Esta horquilla tiene una única medida de rake o de offset y es de 44 milímetros y la dirección siempre es taper tradicional, de 1,5 pulgadas a 1,1 octavos, aunque lo que es la corona superior se puede pedir
en modelo ancho como es esta de aquí o en un modelo un poquito más estrecho, dependiendo del tipo de dirección que tenga tu e-bike. Y es que al contrario de lo que ocurre con el resto de horquillas de Fox que disponen de canales de lubricación para que el aceite interno circule hacia los casquillos, esponjas y retenes, esta horquilla no los necesita debido a que, al ser propiamente invertida, el aceite de lubricación interno siempre se sitúa en la zona de los casquillos y retenes. Esto contribuye a que la horquilla sea más suave y sensible, ya que por gravedad el aceite se sitúa en la zona inferior de las barras superiores, lubricando constantemente los casquillos, esponjas y retenes. Un detalle que no se nos puede pasar es que al estar prácticamente en contacto el aceite con las esponjas y retenes, cualquier partícula que entre al interior de la horquilla se quedará pegada en el aceite y en la zona inferior, alejándola de los casquillos, contribuyendo a que la vida útil de los casquillos sea superior y minimizando el riesgo de contaminación. Lo que se incorpora a esta horquilla son purgadores para estabilizar la presión interna de las botellas con la atmosférica, pero no están en la posición tradicional que estamos acostumbrados a ver, sino que están aquí y escondidos de una forma súper discreta. Con respecto a los aceites de lubricación interna, parece ser que serán los mismos de Fox, el Gold, el 4WT y el Fluid, los mismos aceites que emplean el resto de la gama de horquillas Factory. La cámara de aire tiene la misma tecnología que la de la nueva Fox 36 y 36 SL, que está recién presentada, y reduce la fricción estática mejorando la sensibilidad ante pequeños obstáculos, porque permite que el vástago interior flexe un poco. Pero en este caso, la válvula para meter presión de aire en la horquilla se sitúa en la zona inferior, y es que esta nueva Fox Podium bien parece una Fox 36 a la que le hemos dado literalmente la vuelta. Hablemos de otros aspectos ahora. El diseño, sinceramente, es impresionante. Si bien es cierto que Fox cuida mucho la estética de sus productos, creo que esta horquilla tiene una calidad muy superior a las horquillas 36 y 38 que estamos acostumbrados a ver. Prueba de ello son los protectores frontales de las barras, que están muy bien acabados y se notan que son de un plástico de alta calidad. Las botellas están muy bien terminadas y las uniones con los diales son suaves y están bien rematadas. Internamente no sabemos cómo estará, si vendrá bien lubricada, si vendrá justita. Podríamos abrirla para verlo, pero no está bonito hacerlo en esta horquilla totalmente nueva que espera ansiosa un nuevo dueño. El guardabarros para esta horquilla estará disponible a partir de otoño y es un guardabarros fijo a la parte inferior de la corona, que le da un aspecto muy de horquilla de moto de enduro y motocross. Y sé que lo estáis deseando. ¿Cuánto pesa esta horquilla? Oficialmente ha declarado un peso de 2.695 gramos en su total. ¿Pero es un peso real? Vamos a comprobarlo con esta báscula. Dios. Bueno, como habéis visto, en báscula nos da un peso de 2.770 gramos con el tubo sin cortar. Juzguen ustedes mismos, porque supera con creces el peso de una Fox 38 en unos 300 gramos aproximadamente, y que se aproxima mucho al peso declarado de una Fox 40 Factory, que según Fox pesa 2.750 gramos. Como curiosidad, una Öhlins DH38 declara 2.820 gramos, pero la realidad es que pesa bastante menos. Y venga, el precio. 2.850 euros de PVP, lo que la sitúa prácticamente 1.000 euros por encima de una Fox 38. Está clarísimo que esta horquilla no es para todo el mundo, ni para todos los bolsillos. No sé si veremos muchas en el campo. Lo que sí sé es que hay marcas de bicicletas que van a montar esta horquilla en los modelos tope de gama de sus catálogos. Espero que os haya gustado el vídeo. ¿Montaríais esta horquilla en vuestra e-bike? Yo definitivamente sí. Ya sabéis que el detalle de las horquillas invertidas lo cubrimos en un vídeo en exclusiva, el cual te dejo por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Sed buenos.